En el contexto de celebrar el Día del Padre, para mí es, como les digo, emocionante poder compartir este mensaje. Aquí entre nos, déjenme decirle que los hombres cuando nos reunimos generalmente hablamos de tres cosas. Hablamos de fútbol porque estamos en plena temporada de mundial, o de nuestro equipo favorito, o de deportes en general. Pero también hablamos de lo bueno que somos en el trabajo, y a veces hablamos de política. Pero fuera de eso casi que no hablamos de otras cosas, ¿sí? Pero hoy yo quisiera abrir mi corazón pastoral para hablar de un tema que es sumamente importante, ¿sí? El tema que hoy vamos a compartir, como usted ya se dio cuenta, está relacionado con esta serie que hemos estado predicando durante este mes acerca del liderazgo. Y el tema que vamos a compartir hoy tiene que ver con el poder que tiene un padre presente. No se me adelante en concluir de qué se trata el ser un padre presente, pero ¿cuántos de nosotros crecimos realmente sin un padre que nos dijera: hey, estoy bien orgulloso de ti, ¿verdad? ¿Cuántos aprendimos a un padre prácticamente sobre la marcha, sin manual, sin guía y solo con lo que vimos o con lo que nos faltó? O muchos de nosotros dijimos en silencio, ¿cuántos de nosotros dijimos en silencio: esto que yo vi de mis padres, yo no lo quiero repetir, ¿sí? Y con esto lo que estoy diciendo es como yo les he comentado, estuve en el parto de mis 3 hijas, y cuando ellas nacieron ninguna de ellas traía un manual. Y quiero presentarles las fotos de mis hijas. Por favor, miren qué fotos más lindas estas. Unas cuando ya estaban pequeñas y otras más grandes. Ahí está Ariana, que llegó tarde cuando dijeron que invitaron a los anfitriones del campamento. Pero ¿dónde estás, Ari? Está allá traduciendo, de seguro. Allá está traduciendo. Hola, Ari. Pues Ari es aquí. Luego está Paola, mi hija mayor, la que me dio el título de ser padre. Y luego Pamela. Ellas están ahorita con esposos en sus respectivas iglesias. No han venido hoy. Pero ¿por qué creen que puse estas fotos? Porque gracias a la misericordia de mi esposa Jackie, que está por aquí. ¿Dónde está Yaquita? Allá está Yaquita, ¿sí? Gracias a la misericordia de ella, yo soy un padre presente porque estoy en las fotos. Tengo una colección de más de 15 álbumes con fotos impresas, y tengo más de 1 terabyte de fotos digitales, donde muy pocas veces aparezco yo con mis hijas, ¿sí? Así que tuve que tomar la decisión deliberada, ¿verdad?, de empezar a usar los selfies, o simplemente de concentrarme en ver todo el desarrollo que ellas van teniendo, ¿verdad?, sin estar tan preocupado de tener fotos. Entonces, si ustedes ven las fotos de mis hijas, probablemente ustedes dirán: el hermano Jaime es un padre ausente porque nunca aparece en las fotos. Pero es que así es, hermanos. Muchos de nosotros somos protagonistas en la vida de nuestros hijos sin que necesariamente seamos evidentes, ¿sí? Nosotros, y perdón que este mensaje está dirigido en general para toda la familia, pero de alguna manera yo quiero tener un mensaje que hable del corazón a corazón de los hombres que tenemos el privilegio de ser padres, ¿sí? Y que los estoy viendo a la mayoría con una medalla que ya me voy a poner yo también. Entonces, hermanos, vivimos en una sociedad donde de una manera extraña se ha empezado como hasta a ridiculizar el rol de ser padre, o se ha menoscabado. Yo sé que históricamente y particularmente en la sociedad latina y en la promoción del culto, ¿verdad?, se ha inclusive exaltado el rol de la madre, pero no así el del padre. Y que conste que no es un tema de competencia, ¿verdad? Porque antes apenas si se mencionaba el Día del Padre, pero hoy cada día está tomando relevancia,
¿sí? Más adelante voy a explicar una perspectiva acerca de los roles que tenemos padres y madres, que no son para competir, sino para complementar. Entonces, hermanos, yo quiero entonces tomar la palabra de Dios y de alguna manera presentar que, a diferencia de lo que la sociedad enseña, Dios tiene un diseño, es decir, hay un diseño bíblico de liderazgo del Padre. Y quisiera, si me acompañaran a leer la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versos del 6 al 7. El Señor está presentando ahí sus estatutos y le dice al pueblo de Israel que precisamente debemos como padres enseñar a nuestros hijos lo siguiente. Dice la palabra: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando te vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Me encanta este versículo porque vean que ahí está hablándole a los padres, ¿verdad? La palabra, y exhortándonos acerca de ese rol que tenemos de transmitir ese temor reverente a nuestro Dios. Entonces, Dios nos llama a nosotros los padres a liderar espiritualmente a la familia. En el Nuevo Testamento, el rol que Dios establece para los padres es el que seamos sacerdotes, ¿sí? Y la palabra sacerdote tiene que ver cómo se traduce como la persona que conduce hacia Dios. Imagínense qué responsabilidad la que Dios nos ha dado. Pero como decía hace un momento, el padre debe liderar junto a la madre y no por encima de ella. La palabra de Dios muestra, por ejemplo, en Proverbios 1:8, dice: el hijo escucha la instrucción del padre y la enseñanza de la madre, ¿verdad? Y esto de alguna manera nos muestra de que Dios ha diseñado la familia para que padre y madre lideren a los hijos, ¿sí? Y más adelante también vamos a hablar acerca de la promesa que hay en honrar lo que Dios quiere hacer con la familia. Pero entonces, padre y madre nos constituimos dentro del hogar en un equipo, ¿sí? Y obviamente el liderazgo del padre de ninguna manera reemplaza el rol de la madre, sino que lo fortalece. Entonces, el otro aspecto importante que yo quiero llamar acerca de lo que la Biblia enseña acerca del rol del padre es que somos llamados a ser ejemplos. No solamente autoridad, sino ejemplos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:1. Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y con esto lo que intento decir, queridos padres, es que nosotros debemos instruir espiritualmente a nuestros hijos, pero también dando el ejemplo. Los que tienen hijos pequeños, ustedes pueden ayudarles a memorizar la palabra de Dios para que cuando ellos la disciernan, sean más grandes y la disciernan, puedan entender el plan de Dios para sus vidas. Pero antes de que aprendan ellos a memorizar la palabra, ustedes pueden instruirlos con su ejemplo. El ejemplo que ellos ven es más fuerte que cualquier memorización de la palabra que ellos puedan hacer. Es decir, lo que trato de explicar es que los hombres, los padres, somos la figura más cercana a Dios que tienen nuestros hijos. Es decir, si su hijo aprende a honrarle y a respetarle a usted como padre, va a ser más fácil que cuando él llegue a su vida adulta pueda también honrar y respetar a Dios de igual manera. Entonces, mis hermanos, déjenme decirle que
el ejemplo que muchos vivimos pudo haber sido un ejemplo de violencia, otros afortunadamente un ejemplo amoroso. Algunos vivimos en nuestra propia familia bajo mucha responsabilidad, pero otros crecimos en el abandono. Mientras otros vivimos en un ambiente de fe, otros fueron criados en indiferencia espiritual. Y mientras nosotros ejercemos nuestro rol como padres, seguimos haciendo lo que creemos que es mejor para nuestros hijos. No puedo omitir recordar en mi propio testimonio personal que yo tuve dos padres y una sola persona que representaba a ambos padres. Y los dos padres que yo tuve fueron mi papá antes de Cristo y mi papá después de Cristo. Mi papá antes de Cristo era un buen hombre que nos enseñó principios, nos enseñó a ser hombres esforzados y un montón de cosas. Pero lamentablemente él siendo alcohólico, él teniendo diferentes tipos de vicios, también afectó la manera en que nosotros crecimos. Sin embargo, cuando mi papá conoció a Cristo, fue un impacto radical en su vida. Y ese hombre que era bueno y ese hombre que sabía darnos algunos buenos principios, se transformó completamente. Recuerdo cuando él apenas tenía algunos años de haber creído en Cristo, que algo quizá, y el Espíritu Santo quizás obrando en él, hizo que estando a solas con él se me acercara y me dijera: hijo, yo quiero pedirte perdón por todo lo que hice cuando yo no conocía del amor de Dios. Tú sabes que el Señor está cambiando mi vida y aunque tengo todavía muchas imperfecciones, yo quiero seguir honrando a Dios. Pero desde lo más profundo de mi corazón yo te quiero pedir perdón por todas las cosas en las que yo te fallé. Espontáneamente, hermanos, mi respuesta fue la siguiente: papito, yo no tengo absolutamente nada que perdonarte. Por el contrario, doy gracias a Dios porque la vida que tú estás viviendo es un ejemplo claro de la transformación que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en tu vida. Y tu vida ahora habla del Señor y te ha convertido en un hombre maravilloso del que yo no resiento absolutamente nada. Así es que gloria sea dada al Señor, hermanos, porque así como hizo con mi padre, como está haciendo conmigo, como están haciendo en cada uno de nosotros, el Señor está cambiando nuestra manera de vivir. Porque Él es vida y se ha impartido en nosotros a través de su Espíritu para guiarnos y ser conforme a su propósito. Ahora, hermanos, esto es para recordar que como padres hemos cometido errores, ¿sí? Les decía, ninguna de mis hijas traía el manual para saber cómo criarlas. Pero sin embargo, nosotros lo que hemos hecho por nuestros hijos ha sido lo mejor que ha estado a nuestro alcance. Pero a veces hemos reaccionado mal, hemos sido duros cuando debimos haber sido tiernos, hemos estado ausentes cuando debimos estar más presentes. Algunos hemos trabajado tanto que se nos ha olvidado, ¿verdad?, que por quienes trabajamos, y nos ha envuelto tanto el trabajo que hemos descuidado a nuestros hijos. El Salmo 103, verso 13 dice: como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Y esto me hace recordar, hermanos, que cuando Dios nos desafía a ser buenos padres, no nos desafía a ser perfectos, sino simplemente a estar disponibles. Entonces, independientemente de la historia que usted tenga, de cómo aprendió y está ejerciendo su rol como padre, en esta mañana quiero decirle que independiente de lo difícil que sea su historia, el Señor la está usando para formar en cada uno de nosotros el corazón de un buen padre.
En otras palabras, le estoy diciendo que lo que no recibimos, Dios lo va a suplir. Lo que nos faltó, Dios lo va a completar. Y lo que nos dolió también, Dios lo va a sanar para que nosotros no lo repitamos de nuevo. Amén. Entonces, hermanos, déjenme entonces hablarles de la parte esencial de este mensaje, que son 5 aspectos que nos convierten en padres presentes. ¿Sí? Un padre presente entonces no es un padre perfecto. Un padre presente es un padre que ama, que escucha, que corrige, que protege, que provee, que ora y que permanece. Me gusta ver la palabra de Dios en Mateo 3:17 que dice: el Padre Celestial afirma a Jesús cuando dice: este es mi Hijo amado, y agrega: en el cual me complazco. ¿Sí? Y esas palabras los dice cuando el Espíritu Santo desciende en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la presencia del Padre en medio de la familia genera identidad. Y si el Padre Celestial dijo eso respecto a su Hijo, ¿verdad? Nosotros también tenemos que alentar a nuestros hijos con palabras que afirmen su identidad. Y ese es el primer mensaje. Usted y yo como padres debemos afirmar la identidad de nuestros hijos. En segundo lugar, la presencia del Padre da seguridad. Yo no sé qué usted entiende por seguridad, pero la seguridad es sinónimo de protección. Y la protección tiene diferentes formas, ¿verdad?, de expresarse. Y uno de los roles que la sociedad nos presenta es que los padres somos proveedores, ¿sí? Pero al final no basta con la provisión, sino que nosotros los padres tenemos o somos desafiados a ser un refugio espiritual. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 14:26. Dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Bueno, la presencia del Padre en medio de los hijos va moldeando de alguna manera el carácter. Los hijos entonces aprenden, ¿verdad?, cómo se debe tratar a una mujer. Muchas veces en la consejería matrimonial, ¿verdad?, nosotros hablamos acerca de dónde se aprende a ser esposo y a ser esposa. Y la verdad es que la mayoría de los esposos y las esposas aprenden en el hogar. Están en primera fila viendo a sus padres cómo se comportan. Entonces, la manera que nosotros tratamos a nuestra esposa de alguna manera va marcando el carácter de nuestros hijos acerca de cómo ellos, en el caso de los varones, cómo ellos deben tratar a sus respectivas esposas, o cómo las hijas aprenden cuál debería ser la expresión de los que van a ser su futuro esposo en su relación o en el trato con ellas. También el ejemplo de los padres sirve para enseñarle a los hijos de cómo enfrentar la vida, ¿verdad?, de cómo manejamos el enojo, de cómo se trabaja, de cómo se pide perdón, de cómo se busca a Dios. Y es que nosotros los padres, como decíamos, somos ejemplo para nuestros hijos. También la presencia de alguna manera marca en nuestros hijos su futuro, ¿sí? Yo no sé cuántos de los padres aquí presentes, ¿verdad?, quieren que sus hijos fracasen, quieren que sus hijos sean violentos y no tengan ningún futuro próspero. Al contrario, los padres procuramos para nuestros hijos lo mejor que es posible, y por eso nos esforzamos y trabajamos muy duro para lograr lo mejor para ellos. Y la palabra de Dios lo ilustra cuando dice en el Salmo 124:4, dice: como saetas en la mano del valiente, así son los hijos. ¿Se imaginan? Las saetas son como flechas, ¿verdad? Y yo me las imagino, ¿verdad?, como padre sacando, ¿verdad?, a uno de mis hijos como si fueran una flecha, ¿verdad?, y agarrando con todas mis fuerzas el arco
Y obviamente, voy a tomar de ejemplo a Ariana, ¿verdad? Agarrando a Ariana, poniendo el mejor blanco posible, para yo disparar todo el potencial que Dios ha puesto en Ariana hacia un futuro de éxito y de prosperidad, y sobre todo de una vida que honra a Dios. Así que ese es uno de los roles de nuestros padres. Perdón, Ariana, que ya no te lancé, te voy a lanzar, ¿sí? Pero así son cada uno de nuestros hijos, como una flecha que en el poder de Dios nosotros lanzamos hacia un futuro de éxito, a un futuro en las manos de Dios. Y finalmente, la presencia de un padre es un acto de amor sacrificial. A decir verdad, hermanos, y hablando aquí entre nos de padre a padre, muchos de nosotros no recibimos el reconocimiento debido muchas veces. No siempre hay aplausos para nuestro rol, ni hay muchas veces esa gratitud que algunas veces nosotros esperábamos. Pero aún así, hermanos, nosotros no nos doblegamos, seguimos trabajando, seguimos orando, seguimos guiando, protegiendo y creyendo que estamos haciendo lo mejor para nuestros hijos, sembrando las mejores semillas, porque con la ayuda de Dios sabemos que nuestros hijos son tierra fértil, donde esa semilla que ahora estamos sembrando a su tiempo va a generar un fruto agradable para el Señor. Entonces, hermanos, lo que yo quiero decir en esta mañana en esencia es que el amor del Padre no es un amor emocional. El amor del Padre es un compromiso y un pacto delante de Dios. Yo me he referido poco a los antecedentes que podamos tener nosotros acerca de quiénes fueron nuestros padres, porque realmente muchos de nosotros como padres imitamos el ejemplo de nuestros padres. Y aquí voy a comentar una anécdota que en alguna ocasión he hecho también referencia, y es la historia de un par de gemelos. Uno de ellos era lamentablemente un homeless, ¿verdad? Una persona que mendigaba en la calle y que no tenía nada, vivía pobre, él solo. Y su hermano gemelo era todo lo contrario, era un hombre, un empresario exitoso, que tenía una familia hermosa y un hombre que podíamos llamar exitoso en todo. Un periodista curioso se enteró de la historia y decide ir a entrevistar al hombre que vivía en las calles, pobre y abandonado. Y le pregunta: óigame, amigo, ¿cuál es la razón de su condición? ¿Por qué llegó usted a vivir en las calles? Y dice este hombre: lamentablemente, dice, yo tuve un padre violento, alcohólico, que maltrataba mucho a mi madre y a mi hermano, dice. Y nos maltrataba tanto que un día nuestra madre decidió abandonar a mi padre. Y en resumen, eso fue lo que orilló mi condición actual. Bueno, el periodista se enteró entonces de lo que había pasado con él y se fue y entrevistó a ese hombre que era exitoso, que tenía una familia hermosa, ¿verdad? Y el periodista le hizo la misma pregunta. Amigo, le dice, ¿qué es lo que hizo que su condición actual sea tan exitosa? Y entonces este hombre le contestó: déjeme decirle que yo tuve una infancia muy difícil. Tenía un padre violento, alcohólico, que abusaba de mi madre y de mi hermano. Y un día mi madre tomó la decisión de abandonar a ese hombre y eso me orilló a yo procurar no hacer lo mismo. Bueno, esta historia recuerda de que cada uno de nosotros, padres e hijos, tenemos el poder más grande que Dios nos ha dado, que es la libertad de escoger, el libre albedrío. Y nosotros podemos tomar los antecedentes malos que tuvimos, ¿verdad?, para convertirnos en personas diferentes. Pero ahora la gran diferencia y lo que marca la gran diferencia, independiente de nuestra historia, es que ahora hemos conocido al Padre de las luces, al Padre que a través
del amor de su Hijo en la cruz del Calvario, nos ha permitido tener una clase de vida. Y que conforme a la promesa de ese Hijo que dio su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados, cumplió entonces esa promesa de enviar el Espíritu Santo para que ahora Él nos conduzca a toda verdad del Dios que quiere hacer de nosotros personas distintas. Gracias al Padre por darnos vida, por esa clase de vida que nosotros necesitamos para ser buenos padres. A los que tienen esta medalla, por favor, si pudieran ponerse de pie. Esta medalla ha sido otorgada, ¿verdad?, a esos padres valientes que se afirman en la gracia y el favor de Dios. Y a ustedes, hermanos, quiero decirles que no se rindan, que la presencia en sus familias es muy importante. Quiero decirles que sus hijos no necesitan un padre perfecto, sino un padre presente, humilde y amoroso. Quiero decirles, hermanos, que Dios los escogió para ser sacerdotes y líderes de su hogar. Y lo que ustedes no saben, yo sé que el Señor se los enseñará, y lo que les falta Él lo suplirá. Ahora, quiero que por favor pasen al frente, mis hermanos. Pasen por favor. Quiero tener una conversación de hombre a hombre con ustedes. Pasen viéndome a mí, por favor. Pasen viéndome a mí. Y mientras ellos pasan, les digo a las madres aquí presentes: afirmen por favor y honren y apoyen el liderazgo de estos padres. Sus palabras pueden levantar o destruir el corazón de estos hombres. Y a los hijos que están aquí presentes, quiero decirles, por favor, honren a sus padres, reconozcan su esfuerzo y agradezcan su sacrificio. Hermano Carlos, ¿quieres pasar? Hermano Grant, please, could you come here, please? Quiero usar a mis hermanos Carlos y mi hermano Grant, ¿verdad?, para ilustrar lo que vamos a hacer en este acto sencillo, pero con mucho significado para nosotros, ¿verdad? Estos hombres que estamos aquí y que somos valerosos delante de la presencia de Dios. Okay, maybe Carlos is explaining you that we are gonna do, yeah? Okay. El ejercicio es muy sencillo. Yo voy a decir una frase, ¿verdad? Y ustedes, hombres valerosos, con voz de valientes, van a contestar amén. ¿De acuerdo? Este ejercicio no es para señoritas, es exclusivo para hombres de mucho valor. Amén. Ok, mi hermano Grant y mi hermano Carlos, we are gonna do an example. Ok. Nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Ok, ¿vieron qué bien lo hicieron? Excelente. Ok, entonces, basado en el Salmo 20, yo voy a parafrasear el Salmo 20, y cada vez que yo diga una expresión, ustedes revívanla como propia. Amén. Y yo voy a poner el resto de la familia que está ahí sentado, que se levanten por favor, ¿verdad? Y que acompañen este ejercicio que es simbólico delante de la presencia de Dios. Pónganse de pie, por favor, y presencien este acto de estos hombres valerosos que tienen el título de padres. ¿Están listos? Que el Señor te escuche cuando estés angustiado. Amén. Que el Dios mismo de Jacob te defienda y te proteja. Amén. Que te envíe auxilio y ayuda desde su santuario. Con la mano en el pecho, por favor, y diciendo ese amén desde lo más profundo de su corazón. ¿Okay? Que se acuerde de tus sacrificios, tus ofrendas, y vea con agrado tu amor sacrificial. Amén. Que cumpla tus deseos y lleve a cabo todos tus planes. Celebremos así tus triunfos y logros. Levantaremos banderas en el nombre de nuestro Señor. Que el Señor escuche tu oración y te conceda
todas tus peticiones. Amén. Gloria al Señor. Déjenme orar por ustedes. Señor, gracias por cada padre aquí presente. Fortalece sus manos, sana sus heridas, renueva su espíritu, dale sabiduría y guiar en amor para poder abrazar y tener fe para perseverar. Que cada hogar aquí representado sea un lugar donde tu presencia gobierne y que cada padre sea un reflejo de tu corazón. Gracias, Señor, por estos valientes. Todos ellos, Señor, han aceptado el desafío de ser padres, Señor. Y aún en medio de todos sus errores, mi Dios, tú, Espíritu Santo, está en ellos para guiarles a hacer, Señor, conforme a tu voluntad. Y en esta mañana, Señor, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, Señor, bendícelos con toda clase de bendición. Y decimos todos: amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Este mensaje es de bendición para tu vida, para que aclares tus pensamientos y tomes mejores decisiones en la vida. Por cierto, que la mejor decisión que puedes tomar es invitar a Jesucristo a tu corazón. ¿Por qué no le dices al Señor: Señor Jesucristo, reconozco que he estado apartado de ti, reconozco que eres el único camino para llegar a Dios? Este día te abro mi corazón, te invito a que entres a mi vida, perdona mis pecados, así como lo prometes, Señor, y transfórmame en una nueva persona. Te felicito si has tomado esa decisión de aceptar a Jesucristo por primera vez, recibirlo en tu corazón, o de reconciliarte en tu relación con Dios. Siempre eres bienvenido aquí en Family Church Campus Transformación, todos los domingos 10 de la mañana en Hacienda de los Miranda. Que Dios te bendiga.